Bien, en este problema se dice que se tiene un carro en este punto, el cual está sometido a dos fuerzas. Se tiene una fuerza F a un ángulo de θ sobre el eje horizontal y se tiene otra fuerza de 200 libras fuerza a un ángulo de 20 grados por debajo de la horizontal. El problema me pide calcular la magnitud de la fuerza F y su dirección, cumpliendo la condición de que la fuerza neta del movimiento es de 400 libras y que el vehículo se desplaza hacia el este. Ok, para ello veamos. Tenemos que definir nuestro sistema de coordenadas. ¿Cuál va a ser el este? Bueno, para recordar cuál es el este siempre se debe de tomar así. No sé, si yo pongo la n desde acá y me voy en sentido antihorario, al final forma la palabra no sé. Y la letra E coincide hacia el lado derecho positivo. Por lo tanto, voy a tomar este eje como el eje X, es decir, este es el este. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Recordemos la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas, es decir, la suma individual de cada una de las fuerzas, es igual a la fuerza neta, la cual es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? En este caso, lo que tenemos que hacer es sumar en el eje X estas dos fuerzas e igualarlas a la fuerza neta, que es de 400 libras. Veámoslo entonces. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a, veamos, la fuerza F, cuyo valor desconocemos, por el coseno del ángulo, el cual también desconozco. Le voy a poner coseno de θ, más 200 libras por, ¿cuánto? Coseno de 20. Esto lo igualo a la fuerza neta que me da el problema, que son de 400 libras. Ok. ¿Qué tengo aquí? Tengo una ecuación con dos incógnitas. Todavía no puedo resolver el sistema. Esta va a ser mi ecuación número 1. ¿Cuál va a ser mi ecuación número 2? El movimiento en Y. Si me doy cuenta, en el eje Y no se va a mover. Por lo tanto, existe equilibrio. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Veámoslo entonces. ¿Cómo sería la sumatoria de fuerzas en Y? Sería F por seno de θ menos, porque esta fuerza viene hacia el eje negativo de las Y, 200 por seno de 20. Y como el vehículo solo se está moviendo para el eje X, es decir, hacia el este, no existe movimiento ni al norte ni al sur. Por lo tanto, esta sumatoria es igual a 0. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces puedo resolver el sistema. Bien, ¿cómo lo voy a resolver? Expresemos la fuerza en términos de θ. ¿Cómo así? Despejar F de 2. ¿Cómo me quedaría esta fórmula?
F va a ser igual a $200 por seno de 20 dividido seno de teta. Ya tengo la fuerza expresada en términos del ángulo teta. ¿Cuál es el siguiente paso? Sustituir esta expresión donde aparezca F en la ecuación número 1. Es decir, que esto lo voy a meter donde aparezca F, es decir, justo acá. ¿Sí? Hagámoslo entonces. El siguiente paso es sustituir F. ¿Cómo me quedaría esta nueva expresión? Me quedaría 200 por seno de 20 dividido seno de teta por coseno de teta más 200 por coseno de 20 igual a 400. Muy bien. Tengo una sola ecuación en una variable. ¿Cuál es mi variable? El ángulo teta. ¿Qué tengo que hacer aquí? Voy a recordarme que de la función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica sería coseno partido seno? Va a ser la función de la cosecante. ¿Sí? Va a ser la función de la cosecante. Pero lo que puedo hacer acá es expresarlo como tangente en el denominador. ¿Cómo así? Voy a tener 200 por seno de 20 dividido tangente de teta. ¿Sí? Más 200 por coseno de 20 igual a 400. Ahora tengo que despejar la tangente de teta. ¿Cómo me quedaría ese despeje? Este término va a pasar a restar, luego esto va a pasar a multiplicar y el resultado que tenga acá pasa a dividir a este lado. ¿Cómo así? Hagámoslo despacio. Bien, voy a tener 200 por seno de 20 partido tangente de teta y voy a meter 400 menos esto, lo voy a meter a la calculadora. 400 menos 200 por coseno de 20. Me queda 212.06. ¿Ok? Ahora, este término pasa a multiplicar acá y este va a pasar a dividir. Por lo tanto, me va a quedar tangente de teta es igual a 200 por seno de 20 dividido 212.06. Esto va a ser un número. Lo hay que meterlo a la calculadora. Y me queda 0.32. Es decir, que la tangente de teta vale 0.32. ¿Qué tengo que hacer ahora? Teta es igual a la tangente inversa de 0.32. El resultado de esto va a ser un ángulo.
el cual es de 17.88, ¿sí? 17.88 grados. Entonces, llegué a mi primera respuesta. El ángulo de la fuerza F tiene que ser de 17.88. ¿Y cómo voy a encontrar la magnitud de esa fuerza? Ya tengo en esta expresión que la fuerza es igual a 200 por seno de 20 dividido el seno de teta. Como ya conozco el valor de teta, únicamente lo tengo que sustituir en esta fórmula para encontrar la fuerza. Sustituyamos entonces. F va a ser igual a 200 por seno de 20 dividido seno del ángulo teta, el cual vale 17.88. Metámoslo a la calculadora y veamos cuánto queda. Queda un valor de 222.80. Como estoy trabajando en libras fuerza, el resultado sería 222.80 libras. Y ya tengo las respuestas al problema. La fuerza F tiene un valor de 222.80 libras y tiene que actuar a un ángulo de 17.88 con respecto al eje X.